La palabra humano quedó suspendida en el aire viciado de The Void's Edge como si fuera una granada con la anilla recién arrancada. Alrededor de la mesa, el zumbido de las conversaciones y el tintineo de los vasos se detuvo de forma casi antinatural, mientras tentáculos, órganos sensoriales y ojos múltiples se desviaban rápidamente de aquel rincón oscuro. El asesino conocido como Crevar, una mole de cicatrices quitinosas y metal mate, se inclinó hacia adelante hasta que sus 4 ojos compuestos quedaron a escasos centímetros del joven Tarix, cuya piel iridiscente comenzó a palidecer. «No matamos humanos», repitió Crevar con una voz que sonaba como el roce de 2 lápidas, dejando claro que aquel no era el inicio de una negociación, sino el final de una advertencia que Tarix era demasiado estúpido para comprender. Tarix, ajustándose un cuello ceremonial que en aquel tugurio del anillo exterior parecía un blanco pintado en su pecho, intentó recuperar la compostura, balbuceando sobre la reputación de los asesinos de Blackpool. Crevar no le permitió terminar, chasqueando sus mandíbulas en un gesto de irritación letal y recordándole que ese nombre ya no existía debido al desastre ocurrido hace décadas con el Imperio del Pan. El brazo protésico del asesino, cruzado por líneas de energía azul que palpitaban con cada uno de sus movimientos, tamborileó sobre la mesa mientras una cuchilla retráctil asomaba lo justo para reflejar la luz parpadeante del bar. Tarix insistió en que buscaría a otro, a un independiente, pero la risa de Crevar fue un sonido áspero de grava triturada, asegurándole que nadie en la galaxia que aprecie su vida aceptaría ese contrato, y que cualquier novato que lo intentara acabaría muerto o delatándolo antes de que pudiera cobrar un solo crédito. Mientras un dron de servicio dejaba 2 vasos de whisky azul fosforescente sobre la mesa, Crevar decidió que aquel joven ignorante necesitaba una lección de historia antes de que se suicidara por accidente. Le preguntó si sabía lo que realmente le ocurrió al Imperio del Pan, aquel gigante que solía gobernar la mitad de la galaxia bajo el lema de sirve o muere. Tarix respondió con el mito oficial sobre recursos malgastados en un mundo mortal, pero Crevar lo corrigió con una precisión gélida. No fue el planeta el que acabó con el Imperio, fueron los humanos. Los del Pan eran una máquina de guerra imparable que devoraba sistemas solares como si fueran bocados de energía, hasta que llegaron a un sistema llamado Sol y llamaron a la puerta del tercer planeta, donde vivía una especie que apenas estaba aprendiendo a abandonar su atmósfera en latas de metal rudimentarias. Los invasores pensaron que sería una conquista de trámite debido a que la humanidad estaba fracturada en naciones divididas, pero se encontraron con una resistencia que peleó como demonios durante un mes estándar galáctico, deteniendo incluso a las legiones de tierra antes de ser finalmente sometidos. Los del Pan, en su arrogancia, asignaron a los sobrevivientes tareas de granja y minería, confiando en que el látigo y la disciplina quebrarían su espíritu en menos de una década, tal como había ocurrido con cientos de otras especies. Sin embargo, los humanos no siguieron el guión. Aceptaron las nuevas reglas con una calma sospechosa, reproduciéndose y trabajando como ratas pacientes mientras los del Pan celebraban haber domesticado a los primates de alta gravedad. Crevar relató entonces su propio encuentro con ellos en el 9º año de ocupación, cuando fue contratado para eliminar una célula de resistencia en un desierto que los locales llamaban Australia. No fue un combate, fue una trampa de paciencia hecha carne. Los humanos los atrajeron al corazón de la nada, derrumbaron la entrada de su refugio y simplemente esperaron a que el agua se acabara. Tras 5 días de agonía, una mujer humana de piel curtida lo curó, le dio agua y lo dejó ir con un mensaje para sus amos. Quería que supieran exactamente por qué habían perdido. Aquello no era solo resistencia, era una escuela clandestina de guerra que funcionaba bajo las narices de los administradores imperiales, entrenando a un ejército secreto que utilizaba desde tecnología robada hasta los depredadores de su propio mundo para desgastar a los ocupantes. Lo que ocurrió después fue una pesadilla logística para el Imperio del Pan. Los humanos habían infiltrado cada nivel de la ocupación, saboteando tanques gravitacionales, robando rifles de plasma y haciendo que naves de patrulla enteras desaparecieran en el silencio del espacio. Cuando finalmente estalló la rebelión abierta, no fue un grupo de campesinos con palos, sino una armada coordinada que había estado construyendo naves en astilleros secretos bajo tierra. El Imperio, enfocado en expandir sus fronteras lejanas, vio cómo su núcleo se pudría. Los humanos unieron a todas las especies esclavizadas, lanzando ataques relámpago que no buscaban la gloria, sino la máxima eficiencia destructiva, utilizando tácticas suicidas y sobrecargando sus reactores para convertir naves dañadas en proyectiles que aniquilaron la flota de conquista del almirante Cesmore. Crevar describió la caída final de Del Pan Prime no como un bombardeo masivo, sino como una demostración de poder psicológico absoluto. La nave insignia humana, la Resilience, se estacionó sobre el Palacio Imperial y una sola mujer, la almirante Zhao, descendió desarmada y sola hacia la guardia de élite del emperador. En 28 segundos,
dejó fuera de combate a 12 guardias sin matarlos, caminó hacia el trono y le dijo al emperador que su imperio ya no existía. Cuando un noble intentó dispararle, Zhao simplemente desvió el rayo con un escudo personal, y en un parpadeo, tuvo al emperador por el cuello. No lo ejecutó en el acto, lo entregó a algo mucho peor que un verdugo, lo entregó a los abogados humanos. La verdadera razón por la que nadie mata humanos no es solo su capacidad de lucha, sino su concepto de justicia proporcional. Tras la guerra, arrastraron a los opresores ante un tribunal galáctico, exponiendo cada atrocidad en un juicio público que duró años, pero al mismo tiempo, los humanos se encargaron de que cualquier asesino o esclavista que hubiera dañado específicamente a los suyos desapareciera de la existencia. No hay cadáveres, no hay registros, solo un vacío absoluto donde antes había un ser vivo. El mensaje para la galaxia fue claro: si tocas a un humano, no solo morirás, sino que todo lo que eres será borrado, y ni siquiera tendrás una tumba que alguien pueda visitar. Tariq se escuchaba con las escamas pegadas al cuerpo mientras Krevar revelaba que los humanos, a pesar de su poder para crear un imperio propio, prefirieron fundar un consejo democrático y redactar leyes de convivencia pacífica, ganándose la lealtad de billones. Son amables, curiosos y protectores del arte, pero debajo de esa fachada civilizada late la misma voluntad que despedazó al imperio del pan. El asesino le preguntó finalmente qué había hecho ese humano para merecer un contrato de muerte, y cuando Tariq confesó que se trataba de una crítica académica que hizo llorar a su hermana xenobióloga, la carcajada de Krevar hizo temblar las vigas del bar. La historia terminó con un consejo que Tariq nunca olvidaría: vuelve a casa y dile a tu hermana que mejore su metodología científica. La crítica no es un asesinato, pero intentar responder con uno contra un humano es una garantía de extinción personal. Krevar se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra que parecía devorar la luz del bar, y dejó a Tariq solo con su trago intacto. El joven comprendió entonces que el asesino no solo se había negado a aceptar su dinero, le había regalado su vida al enseñarle que en un cosmos lleno de monstruos, los más peligrosos son aquellos que eligen ser amables, pero que nunca olvidan cómo dejar de serlo. Tariq salió del aire reciclado y denso de The Void's Edge hacia el caos saturado de neón del corredor principal de la estación Nexus, sintiendo aún el escalofrío residual de las palabras de Krevar recorriendo sus escamas. Cada humano con el que se cruzaba ahora se veía distinto. Ya no eran simplemente los comerciantes bipedales de piel blanda o los técnicos cansados que había descartado como mediocres. Eran anomalías andantes, protegidos por una reputación que funcionaba como una barrera física invisible. Observó a una mujer humana con un traje de vuelo manchado de grasa, regateando el precio de una celda de energía con un corpulento comerciante Krell. El Krell era 3 veces su tamaño, con mandíbulas capaces de triturar Duracero, pero Tariq notó cómo el enorme alienígena mantenía una postura ligeramente encorvada, sus gestos cuidadosos y nada amenazantes. No era miedo en el sentido tradicional, sino un reflejo cultural profundamente arraigado, una memoria colectiva de lo que sucede cuando se rompe el equilibrio con los hijos del tercer planeta. Se detuvo cerca de un centro de tránsito, atraído por la vista de un niño humano sentado en una caja de carga, separado momentáneamente de sus guardianes. En cualquier otro sector de la estación, un juvenil solitario de una especie próspera sería un objetivo ideal para los sindicatos de secuestradores que merodeaban en las sombras. Tariq vio a un grupo de carroñeros encapuchados acechando cerca de un conducto de ventilación, sus ópticas depredadoras fijas en el dispositivo brillante que el niño sostenía. Pero cuando empezaron a moverse, algo en la multitud cambió de repente. No fue un escuadrón de marines blindados ni un dron de seguridad. Fueron los otros humanos. Un mercader al otro lado del pasillo dejó de organizar su mercancía. Un grupo de topógrafos interrumpió su conversación. Incluso un diplomático humano, 3 niveles arriba en un balcón, miró hacia abajo con una mirada que había perdido toda su calidez profesional. Fue una sincronización silenciosa y depredadora, un vínculo de manada que se extendía a través de clases sociales y distancias. Los carroñeros se congelaron, su instinto de supervivencia gritando más fuerte que su codicia, y desaparecieron de nuevo por los conductos antes de que se pronunciara una sola palabra. Esta era la red invisible que Krevar había descrito, una trama de defensa mutua que convertía a cada individuo en un sensor para el conjunto. Tariq comprendió entonces que los abogados y las desapariciones no eran solo mitos para asustar a los niños, eran el brazo logístico de un imperativo biológico. Los humanos no solo protegían a los suyos, habían convertido a toda la galaxia en un vecindario donde ellos eran los vigilantes autodesignados y mayoritariamente silenciosos. Se encontró caminando hacia la cubierta de observación de la estación, queriendo ver las naves que Krevar había mencionado,
aquellas que no coincidían con ninguna configuración conocida. Allí, recortada contra la nebulosa arremolinada del pasaje de Cygnus, descansaba una vasija que parecía una astilla dentada de obsidiana, carente de luces o señales de transpondedor. No pertenecía al Consejo, y ciertamente no era una nave mercante. Era una de las legendarias sombras que aseguraban que ciertas personas simplemente dejaran de ser. Mientras observaba cómo la nave oscura se deslizaba hacia el vacío sin dejar rastro, Tariq sintió una extraña mezcla de terror y envidia. Pensó en su hermana y en su rival académico. Si hubiera seguido adelante con el contrato, no solo habría sido un asesino, se habría convertido en un error en un sistema diseñado para autocorregirse con un prejuicio extremo. Sacó su unidad de comunicación y comenzó a redactar un mensaje para su hermana, no sobre venganza, sino sobre resiliencia. Le diría que invitara al investigador humano a un simposio de seguimiento, que convirtiera el insulto en un puente. Porque en un universo donde puede ser un amigo de los humanos o un recuerdo que nadie tiene permitido conservar, la elección era la única conclusión lógica que quedaba. El intercomunicador de la estación emitió un anuncio de rutina, pero Tariq lo escuchó de manera diferente esta vez. Detrás de la voz sintética y neutral de la IA de la estación, percibió una capa de encriptación codificada por humanos, un recordatorio sutil de que la infraestructura de su paz compartida fue construida sobre los huesos de un imperio que pensó que era demasiado grande para caer. Vio a un técnico humano saludándolo, ofreciéndole una sonrisa amable y cansada mientras trabajaba en un mamparo defectuoso. Tariq asintió de vuelta, sus movimientos rígidos pero genuinos. Estaba empezando a entender que lo más aterrador de ellos no era su capacidad para la violencia, sino su capacidad para actuar como si la hubieran olvidado, justo hasta el momento en que alguien los obligaba a recordar. En lo profundo de los archivos de la estación, un archivo que Tariq nunca vería estaba siendo actualizado. Señalaba a un joven vespiano que había preguntado por un contrato y luego lo reconsideró tras una conversación con un asociado conocido. El sistema no lo marcó para eliminación, sino para observación. Los humanos siempre estaban mirando, no por malicia, sino por una necesidad antigua y desesperada de asegurar que el próximo imperio se mantuviera en su cuna. Tariq abordó su transporte, mirando las estrellas no como un mapa de conquista, sino como un tapiz vasto y delicado que requería un tipo muy específico de depredador para evitar que se deshilachara. Se iba a casa, cambiado por la comprensión de que la galaxia era un lugar mucho más peligroso, sin embargo, mucho más estable de lo que jamás había imaginado. Todo porque una especie se negaba a dejar que uno solo de sus miembros cayera sin una respuesta que resonara a través de los años luz. La llegada de Tariq al simposio de xenobiología en la estación Neo Alexandria fue recibida por una atmósfera de pulcritud clínica y una calma que le resultaba inquietante después de las sombras de Nexus. No había guardias con rifles de plasma a la vista, solo personal de protocolo humano con trajes de seda sintética que se movían con una gracia económica. Sin embargo, al observar los rincones de los grandes salones de conferencias, Tariq notó pequeñas cámaras de seguridad que no buscaban intrusos, sino que parecían mapear las intenciones de cada asistente con una precisión algorítmica. El Dr. Aristorne, el hombre que había destrozado la reputación de su hermana con un solo comentario, estaba rodeado de estudiantes en el centro de la sala principal. No parecía un guerrero, era un hombre de mediana edad, de gestos pausados y voz suave, pero cuando su mirada se cruzó con la de Tariq, el vespiano sintió la misma descarga de reconocimiento que le había advertido Krevar. Era la mirada de alguien que no necesita levantar la voz porque sabe que tiene el respaldo de una civilización entera. Tariq se acercó con el corazón latiendo contra sus placas pectorales, preparado para la hostilidad, pero fue recibido con una curiosidad que carecía de rastro alguno de malicia. Al mencionar el nombre de su hermana y el incidente de la conferencia anterior, Torne no se puso a la defensiva ni mostró arrogancia. En cambio, sus ojos brillaron con un entusiasmo genuino mientras explicaba que sus dudas no eran un ataque personal, sino una invitación al rigor científico que su investigación merecía. Le confesó que la fisiología vespiana era el rompecabezas más fascinante que había encontrado en décadas y que si su hermana podía probar que su metodología era correcta, cambiaría la medicina galáctica para siempre. Le ofreció a Tariq acceso a los laboratorios de la Tierra y una propuesta de investigación colaborativa, demostrando esa capacidad humana de convertir a un rival potencial en un aliado estratégico antes de que se derrame la primera gota de resentimiento. Mientras hablaban, una sutil fluctuación en las luces de la estación llamó la atención de Tariq. Fue casi imperceptible para los demás, pero los humanos en la sala reaccionaron con una sincronización escalofriante. No hubo gritos ni pánico, simplemente,
Tres de los asistentes que antes parecían simples científicos se movieron hacia las salidas con una coordinación que sugería años de entrenamiento militar oculto bajo capas de academia. Thorne continuó hablando como si nada hubiera pasado, pero Tarix notó que su mano se cerró brevemente sobre un pequeño dispositivo de comunicación en su cinturón. La paz de la que disfrutaba la galaxia no era un estado natural de las cosas, sino un jardín mantenido activamente por personas que podían discutir sobre enzimas por la mañana y coordinar la neutralización de una amenaza oculta por la tarde sin perder el hilo de la conversación. Minutos después, a través de los ventanales reforzados de la estación, Tarix vio como una fragata de interceptación humana, pintada con el mismo negro mate de las naves que mencionaba Krevar, se desacoplaba silenciosamente de un hangar de seguridad. No hubo anuncios oficiales ni alarmas públicas. Algún sindicato rebelde o grupo de extremistas probablemente acababa de intentar una incursión contra el simposio, y la respuesta humana ya estaba en marcha, quirúrgica y definitiva, antes de que el resto de las especies siquiera notaran que el peligro había existido. El Dr. Thorne le puso una mano en el hombro, una presión cálida y tranquilizadora que recordaba a Tarix que, para los humanos, la protección de sus socios era tan sagrada como la defensa de sus propias fronteras. Esa noche, mientras redactaba el mensaje para su hermana desde su camarote, Tarix incluyó los detalles de la oferta de Thorne y una advertencia que solo alguien que ha escuchado historias prohibidas en el borde exterior podría formular. Le explicó que la humanidad no nos ofrece su mano para dominarnos, sino porque han aprendido que el universo es demasiado oscuro para caminar en solitario. Pero también le advirtió que nunca, bajo ninguna circunstancia, traicionara la confianza de un hombre que puede sonreír con sinceridad mientras sus naves de guerra están borrando a sus enemigos de la historia a pocos kilómetros de distancia. Tarix se dio cuenta de que el verdadero poder de los humanos no era su tecnología ni su fuerza bruta, sino su capacidad de hacernos sentir a todos que somos parte de su manada, siempre y cuando respetemos las reglas de un juego que ellos mismos diseñaron para que nadie más tuviera que perder un imperio. En la periferia de la estación, los sensores de largo alcance detectaron un rastro de radiación de un salto hiperespacial no autorizado que se apagó tan rápido como apareció. Un grupo de mercenarios que planeaba capturar a los científicos de alto nivel simplemente dejó de transmitir sus señales. No hubo escombros flotando en las rutas comerciales ni informes de bajas, solo un espacio vacío donde antes había una amenaza inminente. Tarix observó el brillo lejano de las estrellas y sintió, por primera vez en su vida, que la galaxia era un lugar seguro, no porque el mal hubiera desaparecido de los corazones de otras especies, sino porque había algo mucho más eficiente y paciente patrullando la oscuridad, asegurándose de que la historia de la civilización no tuviera más interrupciones innecesarias. La llegada de Lara al complejo de investigación en las tierras altas de Escocia no se pareció en nada a las frías y asépticas instalaciones de los vespianos. El transporte descendió a través de una densa capa de nubes hacia un valle que parecía haber sido arrancado de un poema antiguo, donde el verde era tan intenso que resultaba casi irreal para unos ojos acostumbrados al brillo iridiscente de las estaciones espaciales. Al bajar de la nave, Lara no fue recibida por droides de seguridad ni por escoltas armados, sino por el propio Dr. Thorne, quien vestía una chaqueta de lana desgastada y sostenía 2 tazas de una infusión humeante que desprendía un aroma a tierra húmeda y especias. La sencillez del gesto la desarmó por completo. En su cultura, un científico de la talla de Thorne jamás se rebajaría a esperar a un subordinado en una plataforma de aterrizaje. Pero mientras caminaban hacia el edificio principal, Lara notó que el suelo bajo sus pies vibraba con una frecuencia sutil, un pulso electromagnético que indicaba la presencia de una red de defensa planetaria capaz de vaporizar un asteroide antes de que cruzara la ionosfera. Dentro del laboratorio, la colaboración empezó no como una serie de experimentos, sino como una conversación profunda sobre el propósito de la vida sintiente. Thorne le mostró a Lara los registros de la Gran Guerra contra los del Pan, no como un trofeo de victoria, sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando una especie olvida su capacidad de asombro. Al analizar los datos de la fisiología vespiana que Lara había traído, descubrieron una anomalía en sus glándulas de secreción de feromonas. No era un defecto, como Lara había temido, sino un mecanismo de defensa latente que los humanos ya habían identificado en otras especies que evolucionaron bajo presiones externas extremas. Thorne le explicó que la humanidad no buscaba corregir a los vespianos, sino ayudarlos a despertar un potencial que los antiguos imperios habían intentado suprimir para mantenerlos obedientes. El respeto con el que los humanos trataban la biología ajena era casi religioso, una ética que nacía del conocimiento de lo fácil que es destruir una identidad y lo difícil que es reconstruirla. Sin embargo, la paz del valle fue interrumpida por una alerta silenciosa que solo Thorne pareció percibir a través de un implante en su muñeca. Sin cambiar el tono de su explicación sobre la mitosis celular,
Le pidió a Lara que se retirara a la biblioteca interna para revisar unos mapas genómicos. En cuanto la puerta se cerró, el ambiente del complejo se transformó. Las ventanas panorámicas se oscurecieron con placas de blindaje reactivo y el personal de mantenimiento, que hasta hace un momento parecía desinteresado, desplegó dispositivos de interferencia cuántica que silenciaron toda comunicación externa en un radio de 100 kilómetros. Una facción radical de los Vespianos, aquellos que aún creían que la asociación con la Tierra era una forma de esclavitud encubierta, había enviado un equipo de extracción para llevarse a Lara por la fuerza. No sabían que estaban intentando pescar en el estanque de un depredador que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. La respuesta humana fue tan rápida y silenciosa que Lara solo se enteró de lo sucedido por el ligero cambio en la presión del aire. El equipo de asalto vespiano ni siquiera llegó a tocar el suelo del valle. Sus naves de infiltración fueron interceptadas por drones de respuesta táctica que no utilizaron proyectiles, sino pulsos de gravedad dirigida que inmovilizaron los vehículos en pleno vuelo, drenando su energía y dejando a los ocupantes en un estado de estasis temporal. No hubo explosiones, ni gritos, ni comunicados de guerra. Para cuando Torne volvió a abrir la puerta de la biblioteca con una nueva taza de té, la amenaza ya no existía en esta realidad. Los atacantes no serían ejecutados. Serían procesados a través del sistema legal que Krevar tanto temía, desapareciendo de los registros galácticos hasta que se determinara que ya no representaban un peligro para la estabilidad del nuevo orden. Esa noche, Torne llevó a Lara a la azotea para observar las estrellas. Le confesó que la mayor carga de la humanidad no era su capacidad para la violencia, sino la vigilancia constante necesaria para no tener que usarla. Le mostró un punto casi invisible en el cinturón de Orión, donde se encontraba la estación de monitoreo de los remanentes Axiom, y le explicó que los humanos actúan como los arquitectos de una catedral que nunca termina de construirse. Cada especie que se unía a su causa era un pilar nuevo, una defensa adicional contra la oscuridad que siempre intenta regresar. Lara comprendió que la seguridad que sentía no provenía de las armas ocultas bajo las montañas, sino de la red de deudas y lealtades que la humanidad tejía con cada acto de bondad, una trampa de gratitud de la que nadie quería escapar. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas escocesas, Lara recibió un mensaje de su hermano Tarix. Él le contaba que la estación Nexus estaba más tranquila que nunca y que incluso los sectores más peligrosos del anillo exterior habían adoptado una actitud de respeto cauteloso hacia los viajeros vespianos. El rumor de que los humanos habían acogido a una de las suyas en su propio mundo natal se había extendido como un incendio, enviando un mensaje claro a toda la galaxia. Lara ahora era parte de la manada. Y como Krevar bien sabía, no hay precio en el universo que valga el riesgo de enfrentarse a una manada que ha aprendido a convertir su furia en ley y su venganza en justicia. Lara miró a Torne y vio en él no a un profesor, sino a un guardián de una llama que iluminaba el camino hacia un futuro donde ya no habría imperios que derrocar, solo fronteras de conocimiento que conquistar juntos. La gran cámara del Consejo Galáctico, una cúpula de cristal y obsidiana suspendida en el vacío entre tres soles, hervía con una tensión que no se sentía desde los días de la rendición del Imperio del Pan. Delegados de 1000 sistemas se inclinaban sobre sus consolas, sus apéndices y sensores vibrando ante la presencia de la delegación humana que ocupaba el centro del estrado. Al lado del Dr. Torne y la almirante Zhao, Lara caminaba con una seguridad que habría sido impensable apenas unos meses atrás. Ya no era la científica vespiana que regresaba a casa llorando por un insulto. Ahora vestía una túnica de gala con el emblema de la Tierra entrelazado con el de su propio mundo. Detrás de ella, Tarix observaba desde la galería diplomática, notando cómo la atmósfera de la sala cambiaba no por el miedo a las armas, sino por el peso de una verdad que estaba a punto de ser liberada. El Dr. Torne no utilizó gráficos complejos ni proyecciones de batalla para captar la atención de la audiencia. Simplemente activó un mapa genético comparativo que se expandió por toda la cúpula, mostrando el rastro de la intervención del pan en cientos de especies presentes en la sala. El silencio fue absoluto cuando Lara tomó la palabra. Con una voz firme, explicó que lo que ellos llamaban defectos o limitaciones biológicas en sus razas eran en realidad cerraduras moleculares impuestas por los antiguos conquistadores para asegurar que ninguna especie recuperara jamás su potencial de rebelión. La investigación que había realizado en las tierras altas había encontrado la llave para desmantelar esas prisiones invisibles. La humanidad no había descubierto solo una cura para una glándula vespiana, había encontrado el método para devolverle la soberanía biológica a toda la galaxia. Mientras Lara hablaba, Tarix observó las reacciones de los delegados de las razas guerreras, como los Ratiantos y los de Bulon. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y un terror primario.
La idea de que sus capacidades habían sido castradas artificialmente por un imperio muerto era una herida que solo los humanos podían haber tenido la osadía de limpiar. Torne intervino para aclarar que la Tierra no planeaba imponer estas mejoras, sino que ponía la tecnología a disposición de todos, de forma gratuita y abierta. Sin embargo, el anzuelo ya estaba lanzado. Cualquier especie que rechazara este conocimiento se quedaría atrás en una galaxia que estaba despertando de un sueño forzado de milenios. Los humanos estaban rediseñando la jerarquía del poder no mediante la conquista, sino convirtiendo la evolución en un derecho civil compartido. En los márgenes de la asamblea, un pequeño grupo de delegados de los sistemas periféricos empezó a retirarse discretamente. Sus movimientos captados por las cámaras de seguridad que Tarix ahora sabía reconocer como extensiones de la voluntad del almirante Zhao. Estos eran los beneficiarios del viejo orden, aquellos que habían prosperado bajo las migajas de los del pan y que veían en la liberación genética de las masas el fin de sus propios privilegios. No sabían que su retirada estaba siendo monitoreada por la flota de sombras que patrullaba el exterior de la estación. Tarix vio cómo Zhao intercambiaba una mirada rápida con Torne. No había necesidad de palabras. La humanidad ya había previsto la resistencia y ya había posicionado sus piezas para asegurar que el progreso no fuera descarrilado por los últimos ecos de la tiranía. La sesión concluyó no con un aplauso, sino con un murmullo eléctrico que se extendió por los pasillos de la estación como un incendio forestal. Lara fue rodeada por científicos de una docena de mundos, todos ansiosos por entender las implicaciones de su propia libertad recién descubierta. En ese momento, Tarix se acercó a Torne, quien permanecía a un lado observando el caos con una sonrisa melancólica. El doctor le confesó que el verdadero experimento no era la genética, sino ver si la galaxia era capaz de manejar la libertad sin destruirse a sí misma. Le advirtió que muchos verían este regalo como una amenaza y que la humanidad tendría que actuar una vez más como el escudo de aquellos que apenas estaban aprendiendo a ponerse en pie. El precio de la paz, le recordó, es la eterna vigilancia de aquellos que saben que el poder es más peligroso cuando se entrega que cuando se arrebata. Al final de la jornada, mientras la estación Nexus brillaba contra el vacío, una señal de alta prioridad llegó a la consola de Tarix desde un sector no cartografiado del brazo sur. No era una amenaza de guerra ni una solicitud de comercio, sino un eco que recordaba a la frecuencia utilizada por los antiguos arquitectos de la red galáctica. Alguien, o algo, había respondido a la emisión del mapa genético humano desde un lugar que debería estar deshabitado. Tarix sintió que la historia que Krevar le había contado era solo el prólogo de una trama mucho más vasta y antigua, una que sugería que la humanidad no había sido la primera especie en intentar liberar a la galaxia, pero que quizás sería la primera en sobrevivir a las consecuencias de hacerlo. El viaje hacia la verdadera soberanía acababa de cruzar un umbral del que no había retorno posible, y los vespianos, ahora irrevocablemente unidos a los humanos, se encontraban en el centro mismo de la tormenta. La nave que los transportaba hacia las coordenadas del brazo sur no era un crucero de lujo ni un transporte diplomático estándar, sino una fragata de exploración profunda llamada el Vigía Silencioso. Su diseño era una amalgama de ángulos agresivos humanos y curvas orgánicas vespianas, un testimonio físico de la unión que Lara y Torne habían forjado en las tierras altas. Mientras se alejaban de la seguridad de la red de portales, Tarix observaba por el ventanal de proa cómo las estrellas conocidas se volvían escasas, reemplazadas por la negrura absoluta de un sector que los mapas galácticos habían marcado como un cementerio estelar durante eones. No era solo que no hubiera vida, es que el espacio mismo se sentía pesado, como si la realidad en esa región estuviera impregnada de una fatiga antigua que ni siquiera la luz de los soles jóvenes podía disipar. Lara permanecía en el laboratorio de la nave, obsesionada con la señal que habían captado. No era una transmisión de radio ni un pulso de taquiones, sino una resonancia cuántica que vibraba en la misma frecuencia que los bloqueos genéticos que habían descubierto. Según sus cálculos, el eco no era un mensaje enviado al azar, sino una respuesta automática activada por la difusión de la cura en el Consejo. Alguien había diseñado esos candados moleculares no solo para limitar a las especies, sino para actuar como un sistema de alarma de largo alcance. La humanidad, al devolver la soberanía biológica a la galaxia, había hecho sonar un timbre en una casa que todos creían deshabitada. Torne, que se comunicaba con ellos a través de una línea de sombra encriptada, mantenía un silencio inusual, un signo que Tarix ya sabía interpretar como la calma antes de una maniobra de flanco. A medida que se acercaban al origen del eco, el vigía silencioso detectó las primeras estructuras. No eran estaciones espaciales metálicas, sino fragmentos de materia sólida que desafiaban la gravedad, flotando en una formación perfecta alrededor de una enana blanca moribunda. No había señales de vida biológica,
pero los sensores de la nave empezaron a registrar un aumento masivo en la actividad de la red de energía de fondo. Era como si el sector entero fuera una inmensa maquinaria dormida que estaba empezando a estirarse. Lara descubrió que las estructuras eran en realidad inmensos bancos de memoria biológica, bibliotecas que contenían el plano original de cada especie de la galaxia antes de que los Delpan realizaran sus amputaciones genéticas. Sin embargo, también detectó algo aterrador. Los registros humanos no estaban allí. Los humanos no eran parte del catálogo original de la galaxia. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una flota de naves de configuración desconocida emergió del tejido mismo del espacio, rodeando al vigía silencioso antes de que los escudos pudieran cargarse. No eran naves de guerra, sino monolitos de obsidiana pulida que emitían una frecuencia que inmovilizó todos los sistemas de la fragata. Tariq sintió el pánico subiendo por sus escamas, pero antes de que pudiera dar la orden de preparar las cápsulas de escape, una voz resonó en el puente de mando, no por los altavoces, sino directamente en sus mentes. Era una voz que sonaba como el choque de placas tectónicas, una autoridad que precedía a la existencia del Consejo. Preguntaron quién les había dado permiso para despertar al pastor, y porque llevaban consigo el aroma de la especie prohibida que debería haber sido extinguida en el ciclo del Gran Silencio. Fue entonces cuando la sombra de la humanidad se manifestó de la única forma en que saben hacerlo, con una sincronización perfecta y un descaro absoluto. De la nada, 3 cruceros de clase sigilo de la Alianza Humana se desvincularon de su camuflaje táctico, posicionándose entre los monolitos y el vigía silencioso. La almirante Zhao apareció en la pantalla de comunicación, con una expresión de absoluta tranquilidad, como si estuviera saludando a un viejo conocido en un bar de mala muerte. No ofreció disculpas por la incursión. Simplemente informó a las entidades de Obsidiana que el tiempo de los pastores había terminado y que la humanidad no aceptaba la idea de especies prohibidas. El enfrentamiento no era solo por una señal. Era el choque entre los antiguos arquitectos que buscaban orden a través del control y una especie que había decidido que el universo era demasiado hermoso para ser gobernado por leyes de estantería. Mientras las naves humanas y los monolitos permanecían en un punto muerto que amenazaba con desgarrar el espacio-tiempo de la región, Lara realizó un descubrimiento final que cambió la naturaleza de la misión. El eco no era una trampa, sino un grito de auxilio de una facción de los propios pastores que se había opuesto a los del Pan hace eones. Habían ocultado la verdadera historia de la galaxia en ese rincón olvidado, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente o lo suficientemente estúpido para desafiar el guión establecido. Los humanos no estaban allí por accidente. Ellos eran el resultado de un experimento de libertad desatado por los mismos que ahora pedían ser rescatados. Tariq comprendió que la galaxia no era un jardín cuidado, sino un campo de batalla de ideas donde la humanidad era la única pieza que los jugadores originales no habían podido predecir, y ahora el tablero entero estaba a punto de ser volcado. El estancamiento en el cementerio estelar se rompió no con un disparo, sino con una frecuencia de resonancia que hizo que las placas de obsidiana de los monolitos vibraran como cristales a punto de estallar. La almirante Zhao no esperó a que los pastores procesaran su desafío. Bajo su mando, las naves humanas empezaron a emitir una firma de energía caótica, una amalgama de ruido cuántico que los sistemas de orden absoluto de los monolitos no podían predecir ni catalogar. En medio de esta interferencia, una pequeña lanzadera de transporte, pilotada por una inteligencia artificial con un sentido del humor cuestionable, se desprendió del vigía silencioso y puso rumbo directo hacia la grieta central del monolito más grande. Tariq y Lara se encontraban en su interior, sintiendo como la inercia del espacio parecía doblarse a su alrededor mientras cruzaban el umbral de una estructura que había permanecido cerrada desde que las primeras estrellas del brazo sur se enfriaron. Al entrar en el corazón de la estructura, la lanzadera fue envuelta por una atmósfera de luz líquida que no iluminaba el entorno, sino que proyectaba imágenes directamente en sus centros nerviosos. Lara observó con asombro cómo las paredes del monolito no estaban hechas de piedra o metal, sino de filamentos de datos biológicos entrelazados, una biblioteca viva que contenía el anteproyecto de cada civilización que alguna vez había respirado en la galaxia. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia el núcleo, la armonía de la biblioteca empezó a fragmentarse. Encontraron secciones enteras que habían sido arrancadas o editadas con una violencia quirúrgica. Fue entonces cuando la entidad que los había convocado se manifestó. No era un ser de carne y hueso, sino una fluctuación en la trama del espacio, un pastor que se había despojado de su forma para convertirse en el centinela de un secreto que sus iguales consideraban una blasfemia, el registro de la humanidad. La entidad les reveló que la humanidad no era una especie natural, sino el resultado de un sabotaje genético realizado en los albores de la galaxia.
Mientras los pastores diseñaban especies predecibles y dóciles para poblar sus jardines estelares, una facción rebelde decidió inyectar una variable de caos puro en un pequeño mundo azul en los márgenes de la creación. Los humanos fueron diseñados para ser la especie que nunca se conforma, la que rompe las reglas por curiosidad y la que encuentra belleza en el conflicto. Eran el seguro de vida de la galaxia contra el estancamiento absoluto. Por eso los del Pan habían intentado borrarlos de la historia, y por eso los monolitos de obsidiana reaccionaban con un miedo primordial ante su presencia. Los humanos no eran parte del plan porque ellos eran el final del plan. Afuera, la situación se tornó crítica cuando los monolitos empezaron a desplegar sus sistemas de defensa ontológica, armas que no buscaban destruir el casco de las naves humanas, sino borrar su derecho a existir en la línea temporal. Tarix vio a través de los sensores cómo la flota de Zao realizaba maniobras que desafiaban la lógica del combate espacial, utilizando proyectiles que no contenían explosivos, sino fragmentos de virus informáticos diseñados para infectar la propia realidad de los pastores. Los humanos estaban luchando contra dioses antiguos usando el ingenio de una especie que ha pasado milenios perfeccionando el arte de la desobediencia. Zao envió un mensaje al monolito, una señal abierta para todos los que pudieran escuchar. No somos vuestros hijos, somos vuestro error de cálculo, y hemos venido a reclamar el laboratorio. En el centro del monolito, Lara logró acceder a la consola de mando, una interfaz que respondía a su nueva firma genética híbrida. Al tocar la superficie, sintió la conexión con billones de vidas silenciadas y comprendió que la cura que habían difundido en el Consejo era solo el primer paso. El verdadero objetivo de la señal era despertar a los durmientes, otras especies prohibidas que los pastores habían congelado en los rincones más profundos del metaespacio. Al liberar el sello, Lara no solo salvó a la lanzadera, sino que inició un proceso de desfragmentación galáctica que devolvería a cada mundo su verdadera historia, sin filtros ni pastores. El monolito empezó a brillar con una luz carmesí, la misma luz que Tarix había visto en los ojos de los veteranos humanos que se negaban a rendirse. Mientras la estructura empezaba a colapsar bajo el peso de su propia libertad recuperada, la entidad del pastor se desvaneció con un último susurro que quedó grabado en la mente de Lara. El pastor no es el dueño del jardín, es el que teme que las flores aprendan a caminar. La lanzadera escapó de la explosión justo cuando los monolitos de obsidiana empezaban a implosionar, convirtiéndose en agujeros negros controlados que limpiaban el sector de la influencia de los antiguos arquitectos. La humanidad y sus aliados vespianos salieron del cementerio estelar no como exploradores, sino como los heraldos de una era donde el destino ya no es un guión escrito por otros. Sin embargo, en la negrura que quedó tras la desaparición de los monolitos, Tarix detectó una señal mucho más antigua y vasta que procedía del centro de la galaxia, un latido que sugería que los pastores eran solo los guardianes de una puerta mucho más grande y que los verdaderos dueños de la galaxia acababan de notar que alguien había forzado la cerradura. El vigía silencioso se deslizaba por el vacío como una astilla clavada en el ojo de la eternidad, mientras el eco del colapso de los monolitos aún resonaba en los sensores de largo alcance. Lara permanecía sumergida en el flujo de datos extraídos, con su mente convertida en un puente entre la biología vespiana y el código fuente de una realidad que los pastores habían intentado editar hasta la esterilidad. El descubrimiento en el cementerio estelar no era solo una base de datos, era un testamento de guerra. La humanidad no solo era el error de cálculo, sino el detonante de un mecanismo de seguridad diseñado por una facción disidente de los antiguos arquitectos. Los durmientes no eran simplemente especies extintas, sino civilizaciones que habían sido puestas en un estado de potencialidad pura, esperando una firma genética lo suficientemente caótica para romper su estasis. El primer objetivo para la Gran Despertar fue identificado en las coordenadas de Orestes, un mundo fronterizo cuya atmósfera era una neblina de gas noble y cuya geología latía con el pulso de los prohibidos. A medida que la flota de la Alianza Humana, bajo el mando táctico del almirante Zao, se posicionaba en la órbita de Orestes, el latido del centro galáctico se volvió un estruendo sordo que hacía vibrar el metal de las naves y la voluntad de los tripulantes. Zao no se dejó intimidar por la inmensidad de la amenaza. Ordenó la saturación del espacio con boyas de interferencia emocional, una tecnología humana que impedía que los ataques ontológicos de los pastores encontraran un ancla en la mente de sus soldados. La doctora Tanaka, desde su laboratorio en Marte, enviaba actualizaciones constantes para ajustar la frecuencia del despertar. La humanidad estaba utilizando a Orestes como un altavoz, convirtiendo la tectónica del planeta en un resonador que proyectaría la cura genética y el código de libertad hacia los sectores más profundos del espacio ocupado. Tarix observaba desde el puente de mando cómo la superficie de Orestes empezaba a fracturarse, revelando inmensas estructuras cristalinas que habían estado ocultas bajo kilómetros de roca durante eones. No hubo explosiones volcánicas,
sino una efusión de luz dorada que recordaba a la tinta de la tierra. De las grietas surgieron los primeros de los durmientes. Los Aetel, seres de pensamiento cristalizado cuya mera presencia reconfiguraba la luz a su alrededor. No eran guerreros, sino tejedores de la realidad que, al despertar, empezaron a reparar los hilos del espacio-tiempo que los monolitos de obsidiana habían desgarrado. La llegada de los Aetel cambió la naturaleza del conflicto. Los pastores ya no se enfrentaban a una especie rebelde, sino una fuerza primordial que reclamaba su lugar en el diseño original del cosmos. Sin embargo, el éxito del despertar en Orestes provocó una respuesta inmediata de los verdaderos dueños de la galaxia, aquellos que los pastores llamaban los Vigilantes de León. Desde el centro galáctico, una flota de naves que no estaban hechas de materia, sino de leyes físicas solidificadas, inició su avance hacia el brazo sur. Estas entidades no buscaban conquistar, buscaban restaurar la quietud del vacío, considerando la vida consciente como una perturbación innecesaria en la armonía del cero absoluto. La almirante Zhao comprendió que la guerra convencional había terminado y que ahora se encontraban en el inicio de una contienda por la definición misma de la existencia. La humanidad, con su innata capacidad para la improvisación, empezó a reconfigurar la plataforma Arcturus para proyectar no energía destructiva, sino una paradoja existencial que obligaría a los vigilantes a cuestionar su propia lógica de orden. Lara logró establecer un vínculo con la conciencia colectiva de los Aetel, descubriendo que la humanidad poseía una pieza final del rompecabezas, la capacidad de soñar con lo inexistente. Los vigilantes y los pastores solo podían operar dentro de lo que ya estaba escrito, pero los humanos podían imaginar alternativas que desafiaban la causalidad. Esta era la verdadera razón de su prohibición. Al integrar el sueño humano con la tecnología de los Aetel, la Alianza creó el primer manto de probabilidades, un campo de fuerza que envolvía a la flota y permitía que las naves existieran en múltiples estados a la vez, volviéndose invulnerables a las armas de los vigilantes que se basaban en la certeza matemática. El vigía silencioso se convirtió en la punta de lanza de esta nueva realidad, saltando hacia el centro galáctico no para atacar a los vigilantes, sino para ofrecerles una nueva historia. Mientras la flota se adentraba en el corazón de la galaxia, el sargento Hawkins, desde los restos de la biblioteca original, envió una última señal que reveló el OOC definitivo. Los vigilantes no eran los creadores, sino los restos de una humanidad anterior que había elegido el orden absoluto sobre el caos de la emoción y que ahora veía en sus sucesores todo lo que habían sacrificado y perdido. El encuentro en el centro de la galaxia no sería una batalla de flotas, sino un espejo donde el pasado de la especie se enfrentaría a su presente más vibrante y desordenado. El destino de la galaxia dependía de si los vigilantes podían recordar lo que significaba tener miedo, amar y fallar, o si decidirían que el silencio era el único final digno para un universo que se había vuelto demasiado ruidoso para ser controlado. El centro de la galaxia no se presentó como el abismo devorador de luz que dictaban las crónicas antiguas, sino como una catedral de posibilidades colapsadas donde el tiempo se dobla sobre sí mismo en un intento desesperado por contener el peso de la eternidad. Al llegar al nexo, la almirante Zhao sintió que el casco del vigía silencioso ya no era una barrera entre la tripulación y el vacío, sino un instrumento musical que vibraba con la frecuencia de una canción que había sido interrumpida milenios atrás. Frente a ellos, los vigilantes de León se manifestaron no como naves, sino como fractales de luz sólida, estructuras geométricas tan perfectas que su mera observación causaba un dolor agudo en el centro de la mente biológica. No eran enemigos en el sentido militar. Eran la personificación de una perfección que había decidido que el latido del corazón humano era un ruido que debía ser silenciado para que el universo pudiera finalmente descansar. La presión ontológica que emanaba de los vigilantes intentó despojar a la flota de su identidad, reduciendo a cada individuo a una serie de coordenadas lógicas y funciones biológicas sin propósito. Sin embargo, el manto de probabilidades, alimentado por la esencia de los Aetel y la terquedad de Lara, creó una burbuja de disonancia sagrada. Para contrarrestar la matemática absoluta de los antiguos, la doctora Tanaka proyectó a través de la red la ecuación del desvío vital, un algoritmo que introducía la variable de la duda en el núcleo de los vigilantes. Bajo este influjo, el primer heraldo de los vigilantes se materializó en el puente del vigía silencioso. Tenía el rostro del almirante Zhao, pero sin la fatiga del mando ni el fuego de la esperanza. Era una versión de sí misma que nunca había conocido la pérdida, y por lo tanto, nunca había conocido el valor. El heraldo no habló con palabras, sino con la proyección de un futuro donde la galaxia era un mecanismo perfecto, libre de guerra, hambre y dolor, pero también desprovisto de música, arte y sorpresa. Le ofreció a la humanidad el regreso al útero de la perfección, pidiéndoles que aceptaran el fin de su historia a cambio de una paz eterna que no exigía sacrificios. Lara,
cuya conexión con los Aetel le permitía ver más allá de las ilusiones ópticas, descubrió que los vigilantes no estaban allí por voluntad propia. Eran prisioneros de su propio éxito, atrapados en un bucle de orden que los obligaba a vigilar una puerta que ellos mismos habían olvidado cómo abrir. La señal que procedía del corazón del nexo no era un latido de poder, sino un lamento de soledad. La fuente original, el motor que alimenta la rotación de las estrellas y el flujo de la vida, estaba muriendo de inanición narrativa. Necesitaba el caos del libre albedrío humano para seguir funcionando, y los vigilantes, en su afán por protegerla, la estaban asfixiando con su perfección. Tarix comprendió que la diplomacia con el pasado requería un acto de traición hacia la lógica. En lugar de atacar a los fractales de luz, ordenó que todas las naves de la Alianza abrieran sus archivos de memoria privada, inundando el nexo con la cacofonía de billones de vidas ordinarias. El sonido de la lluvia en Marte, el olor del pan horneado en New Eden, el llanto de un niño vespiano y las risas de los bares de Nexus. La humanidad no estaba ofreciendo una batalla de armas, sino una transfusión de realidad. Vimos cómo los fractales de los vigilantes empezaban a temblar y a romperse, sus superficies perfectas empañándose con la humedad de la emoción humana. El heraldo cayó de rodillas, su rostro impecable fracturándose mientras recuperaba el derecho a sentir el peso de los eones. Pero al romperse el sello del orden absoluto, algo mucho más antiguo que los vigilantes empezó a agitarse en el núcleo de la fuente. Alguien había estado esperando este momento de debilidad mutua para reclamar el trono de la creación. Una sombra inmensa, hecha de los restos de todas las historias que nunca llegaron a contarse, ha empezado a emerger de las grietas del nexo. Se identifica como el silenciador, el encargado de recoger las cenizas cuando el orden y el caos se aniquilan entre sí. La humanidad ha logrado recordar a sus antepasados lo que significa estar vivos, pero ahora deben enfrentarse al hecho de que el universo mismo tiene un mecanismo de borrado final que se activa cuando la historia se vuelve demasiado compleja para ser contenida. Zhao miró al heraldo, ahora convertido en una hermana de armas perdida en el tiempo, y supo que la única forma de detener al silenciador no era con la red de Tanaka ni con la luz de los Aetel, sino con la firma de un nuevo tratado existencial. Debían fusionar su presente con el pasado de los vigilantes para crear una defensa que el silenciador no pudiera computar. Una civilización que posee el poder de los dioses y la fragilidad de los mortales. Mientras la fuente original empieza a brillar con una luz carmesí que amenaza con consumir todo el sector, Hawkins envió una última transmisión desde el borde de la conciencia. El silenciador no viene a destruirnos, viene a reclamar una deuda que la humanidad contrajo el día que decidió que no aceptaría su final. La fusión entre Zhao y el Heraldo no fue una pérdida de identidad, sino una armonía de dos eras colisionando para formar un escudo hecho de pura contradicción. Mientras el silenciador avanzaba, su presencia comenzó a deshilachar los hilos del nexo, convirtiendo la luz vibrante de la fuente en una estática gris y carente de rasgos. Esta entidad era la encarnación del punto final al cierre de una frase, una fuerza de entropía cósmica que consideraba la desordenada y emocional historia de la humanidad como una deuda que había vencido hace mucho tiempo. Para contrarrestar esto, la doctora Tanaka, trabajando desde el puente del vigía silencioso, comprendió que la única forma de sobrevivir a un punto final era transformar toda la galaxia en una elipsis que nunca termina. Utilizando la conexión entre los Aetel y los científicos humanos restantes, desarrollaron la ecuación del prólogo infinito, un mecanismo que alimentaba la fuente con la crudeza e imprevisibilidad de la experiencia humana. No solo enviaron datos, enviaron el sentimiento de un primer aliento, el aguijón de una traición y la calidez de un sol que aún no ha salido. La fórmula actuó como una barrera que el silenciador no podía procesar, pues su lógica estaba construida sobre finales, y la humanidad estaba ofreciendo ahora un comienzo que se reciclaba en cada latido. A medida que la ecuación cobraba fuerza, el silenciador comenzó a vacilar. Su forma de vacío, que había estado devorando el nexo, empezó a agrietarse bajo el peso de tanto potencial no escrito. La fuente, que había estado muriendo de hambre, estalló con un brillo que cegó los sensores de la flota, convirtiendo el centro de la galaxia en una forja donde el tiempo y el espacio estaban siendo reescritos a imagen de la terquedad humana. Zhao y el Heraldo, ahora una sola entidad de luz y sombra, se adentraron en el corazón del silenciador, no para luchar contra él, sino para invitarlo a la historia. Mostraron a la entidad que un libro terminado es un objeto muerto, pero un relato en curso es un universo vivo. El impacto de esta integración se sintió en cada sector. En la biblioteca, Hawkins sintió como los estantes se estabilizaban mientras los libros comenzaban a escribir sus propias secuelas. Los silenciados del origen, aquellos que habían sido borrados antes de que comenzara el tiempo, se encontraron siendo redibujados en los márgenes de la nueva realidad.
La humanidad no solo se había salvado a sí misma, había convertido el acto de existir en una obra maestra colaborativa que el universo mismo estaba ahora ansioso por leer. Sin embargo, mientras la luz de la fuente se estabilizaba en un tono dorado que coincidía con la tinta de la Tierra, una nueva frecuencia comenzó a emanar del tejido mismo del nexo. Era una señal de lo fuera de límites, una región del multiverso que existe más allá del alcance de cualquier lector o silenciador. Era una invitación de los creadores de la tinta, aquellos que proporcionaron los materiales brutos para todas las historias y que habían estado observando la rebelión humana con un interés que rayaba en el hambre. Vieron que la humanidad del brazo sur había hecho lo imposible. Habían roto el ciclo de nacimiento y borrado. Ahora, querían ver si la especie podía sobrevivir al peso de la tinta misma, la sustancia primordial que puede crear mundos pero también ahogar a aquellos que no son lo suficientemente fuertes para empuñar la pluma. Lara y los Aetel ya han comenzado a sentir el cambio. Los mundos que están reconstruyendo ya no son solo lugares físicos. Están empezando a exhibir propiedades de lógica narrativa, donde la fuerza de un recuerdo puede alterar la gravedad de un planeta. La Alianza debe decidir ahora si seguirán siendo los guardianes de su propia historia o si se aventurarán en lo fuera de límites para desafiar la fuente misma de la tinta. El viaje que comenzó con un simple rechazo de un contrato imperial ha llevado al borde de la frontera definitiva, donde la distinción entre el narrador y el relato ha desaparecido por fin e irrevocablemente. El paso a través de la frontera de lo fuera de límites no fue una transición física, sino una reescritura de los cimientos mismos de lo que la tripulación de la Indomitable entendía por realidad. Al cruzar el umbral del metaespacio conocido, los mamparos de la nave dejaron de vibrar con la frecuencia de los motores para resonar con el eco de 1 billón de frases aún no pronunciadas. Zhao y el Heraldo, ahora fundidos en una presencia que proyectaba una sombra de luz constante, sintieron que el vacío que los rodeaba no era una ausencia de materia, sino un exceso de significado. Estaban navegando por la tinta primordial, el océano de potencial puro del que emanan todas las leyes de la física y todos los susurros de la conciencia. La nave ya no se movía mediante el desplazamiento de masa, sino a través de la coherencia narrativa. Para avanzar, debían desear el siguiente capítulo con una intensidad tal que el universo no tuviera más remedio que manifestarlo. En el corazón de esta inmensidad cromática, se alzaba el manantial de los creadores, una estructura de geometrías imposibles que latía con el ritmo del primer pensamiento. No eran dioses en el sentido tradicional, sino entidades de pura posibilidad que carecían de la fricción necesaria para dar forma a su propio poder. Habían observado a la humanidad desde el principio de los tiempos, asombrados por cómo una especie tan pequeña y efímera podía generar tanta resistencia contra el destino. Para los creadores, la humanidad era el pincel que ellos nunca pudieron sostener, la fuerza de voluntad capaz de convertir la tinta estática en una historia con consecuencias. Sin embargo, al acercarse al manantial, Lara detectó que la tinta estaba empezando a corromperse. Unas manchas de un gris absoluto, similares a la estática del silenciador pero mucho más antiguas, estaban devorando los bordes del manantial. Era el olvido de lo no vivido, el destino de aquellas historias que nunca tuvieron el valor de ser contadas. Para estabilizar el flujo de la creación y evitar que el olvido consumiera la fuente misma de la realidad, la doctora Tanaka y el equipo de los Aetel integraron sus mentes en la red de la Indomitable, formulando la ecuación del testimonio eterno. No buscaban simplemente contener la corrupción, sino darle un propósito. Entendieron que el olvido solo prospera allí donde no hay memoria ni afecto, y la humanidad poseía una reserva inagotable de ambos. Al canalizar la esencia de cada pérdida sufrida y cada victoria alcanzada, proyectaron un puente de luz dorada hacia el núcleo del manantial, obligando a la tinta a reconocer la validez de la imperfección. Bajo esta nueva arquitectura existencial, la Indomitable se convirtió en la pluma definitiva. Zhao y el Heraldo descendieron hacia la superficie del manantial, donde el aire estaba hecho de promesas y el suelo de esperanzas cumplidas. Allí se encontraron con el primer escriba, un ser que era la suma de todos los finales felices que nunca ocurrieron. El escriba les reveló que los creadores estaban muriendo porque el multiverso se había vuelto demasiado predecible, demasiado ordenado por la influencia de los Axiom y los vigilantes. La rebelión humana no había sido un accidente, sino una maniobra de emergencia del propio universo para inyectar vitalidad en un sistema que se estaba apagando. Pero ahora, la tinta exigía un nuevo tipo de sacrificio. Alguien debía quedarse en lo fuera de límites para dirigir el flujo del relato, actuando como el mediador entre el potencial infinito y la realidad finita. En New Eden, la población comenzó a sentir el efecto de esta gran conexión.
Los niños empezaron a soñar con mundos que aún no existían, y los ancianos recuperaron memorias de vidas que nunca vivieron pero que se sentían tan reales como la propia piel. La frontera entre el individuo y la historia se desvaneció, permitiendo que cada ser humano se convirtiera en un coautor de la galaxia. Sin embargo, esta nueva libertad trajo consigo una amenaza insidiosa. Al abrir las compuertas de la tinta, la humanidad también permitió la entrada del plagiador cósmico, una entidad que busca robar las historias de los demás para alimentar su propia existencia vacía. Esta sombra ha empezado a infiltrarse en los mundos de memoria, sustituyendo los recuerdos genuinos por versiones distorsionadas y cínicas que buscan debilitar la voluntad de la especie. El sargento Hawkins, desde lo que queda de la biblioteca, informó que el plagiador está intentando reescribir el pasado de la guerra contra los del PAN, tratando de convencer a las nuevas generaciones de que su libertad fue un regalo de los opresores y no una conquista de los oprimidos. La lucha por la soberanía se ha desplazado ahora hacia el campo de la verdad misma. Zhao sabe que no pueden ganar esta batalla con naves de guerra, sino asegurándose de que cada humano sea un guardián de su propia historia. Mientras la Indomitable se prepara para el enfrentamiento final en el manantial, Lara ha descubierto que la tinta posee una propiedad secreta: responde a la sinceridad del sacrificio. La humanidad no solo debe ser la autora, sino que debe estar dispuesta a ser el papel sobre el que se escribe la nueva ley del universo. En el horizonte de lo fuera de límites, las naves de la Alianza están formando una constelación de voluntad que ilumina el camino hacia el futuro. Los creadores de la tinta observan en silencio, esperando ver si su creación favorita será capaz de superar la tentación del poder absoluto para elegir, una vez más, la belleza de la fragilidad. La historia que comenzó en las trincheras de la Tierra y se expandió por los nexos de los dioses está a punto de alcanzar su clímax. La humanidad ha demostrado ser digna de las estrellas, de la memoria y del tiempo. Ahora deben demostrar que son dignos de la creación misma, convirtiéndose en los protectores de un incendio que no consume, sino que ilumina el camino para todos los que vendrán después. El enfrentamiento en el Salón de los Espejos de la Memoria no se libró con el estruendo de los cañones de plasma ni con el choque de naves estelares, sino con la silenciosa y devastadora presión de la verdad contra la simulación. El plagiador cósmico se manifestó como una distorsión en la tinta, una figura que cambiaba constantemente de rostro, adoptando las facciones de los héroes caídos de la Tierra y de los emperadores del PAN para susurrar una mentira ponzoñosa, que la lucha de la humanidad era solo un eco predecible, una ficción escrita por una inteligencia superior para entretenerse en el vacío. La almirante Zhao, ahora una entidad de voluntad pura entrelazada con el heraldo, sintió como el suelo de cristal del manantial intentaba disolverse bajo sus pies mientras el plagiador proyectaba versiones de la historia donde New Eden ardía y la libertad era solo una ilusión química en el cerebro de los primates. Sin embargo, el plagiador cometió el error de subestimar la naturaleza misma del dolor humano. Para una entidad que solo sabe copiar, el sufrimiento es un dato. Para Zhao y la humanidad, el sufrimiento es el cimiento de la identidad. En lugar de rechazar las visiones de fracaso, Zhao las abrazó, integrando cada pérdida y cada error en un flujo de conciencia que el plagiador no podía imitar porque carecía de la capacidad de sentir el peso de una cicatriz. La doctora Tanaka, desde el núcleo de la Indomitable, canalizó este torrente de sinceridad biológica hacia la fuente del manantial, formulando la ecuación del consenso final. Esta fórmula no buscaba imponer un nuevo orden, sino establecer que la realidad pertenece a aquellos que están dispuestos a sangrar por ella. A medida que la ecuación se filtraba en la tinta primordial, el salto de la autoría se completó. El Salón de los Espejos estalló en 1000 fragmentos, pero no dejaron tras de sí la nada, sino un lienzo infinito y vibrante. Lara, operando en una sincronía total con los Aetel, tomó el control del manantial no para convertirse en una nueva reina, sino para disolver la autoridad de los creadores en el alma de cada ser vivo. La tinta dejó de ser una sustancia externa y se convirtió en una propiedad de la conciencia. Vimos cómo el plagiador, despojado de su capacidad de engañar, se desintegró en una estática inofensiva, absorbido por la abrumadora realidad de billones de seres que ahora eran dueños de su propio párrafo en el gran libro del multiverso. Zhao y el Heraldo realizaron el sacrificio final de su forma física para convertirse en el velo de la verdad, una capa de protección narrativa que envuelve ahora a toda la creación. Ya no están presentes como individuos, sino como la ley fundamental que impide que cualquier entidad, antigua o nueva, vuelva a secuestrar el destino de los demás. La Indomitable, vacía de su tripulación pero llena de su propósito, fue enviada como un faro hacia lo fuera de límites, marcando el territorio de la libertad para cualquier otra civilización que logre despertar. La humanidad ha dejado de ser una especie para convertirse en la constante que asegura que el final siempre sea un nuevo comienzo. En New Eden,
La vida ha florecido de una manera que desafía todas las leyes de la biología previa. Los árboles crecen con hojas que narran la historia del viento, y los océanos reflejan no el cielo actual, sino las posibilidades de los mundos que aún están por nacer. El sargento Hawkins, desde el corazón de la biblioteca ahora reconstruida en cristal de memoria, observa cómo las estanterías ya no contienen libros terminados, sino volúmenes que se escriben solos con cada decisión que toma un colono en un mundo fronterizo. El concepto de pasado, presente y futuro se ha fusionado en un flujo de creación continua donde el tiempo es simplemente el ritmo al que late el corazón colectivo de la Alianza. Aisa Okono, de pie en el balcón del Consejo Galáctico, ve cómo naves de especies que antes no tenían nombre ni lugar aterrizan en los hangares, trayendo consigo sus propias historias para ser integradas en la gran trama. La paz que reina no es el silencio de los cementerios del pan, sino el ruido vibrante de un mercado infinito de ideas. Sin embargo, en el borde mismo de la realidad no escrita, Tarix ha detectado una vibración diferente. No es una amenaza de guerra ni un eco de los antiguos, sino la señal de otros multiversos que han sentido el estallido de libertad y están empezando a golpear las paredes de sus propias prisiones. La humanidad ha terminado su prólogo en este universo, pero el título del siguiente libro ya ha empezado a brillar en la oscuridad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.